Un placer tenerlo acá, maestro. Bienvenido nuevamente. Para los que no saben y apenas están sintonizándonos, bueno, el maestro se va a estar presentando junto a Osvaldo Román, al maestro Jan Collazo el próximo 23 de septiembre aquí en la ciudad de Toronto. Entonces no se lo pierdan, va a ser un show magnífico, o sea, un show sin precedentes. Maestro, vamos a iniciar por el principio, como me gusta decir en cada programa. Su merced inicia en el año de 1979 aproximadamente, a una corta edad de 18 años. Pero antes de meternos al tema musical, ¿cómo fue su niñez y cómo llega usted a decir, hey, me gusta cantar, creo que soy bueno? ¿Cómo su merced llega a ese punto? Yo siempre fui un niño que hice de mi pupitre en el salón de clases un tambor. Siempre tuve inclinación, quizás porque tuve una tía que el gran juguete en los años 60 era el tocadiscos, conocido como el picot. Uh-huh. Y bueno, en un hogar que me protegía de la calle, el encierro en mi casa era paliando el aburrimiento a través y con la música. Y fue así como, claro, para hacer eso necesitas nacer con oído rítmico, ¿no? Porque la condición no se aprende, se nace. Al igual que cantar, puedes tener muchos deseos, pero si no necesariamente el estudio logra eso. Quienes nacen con esa condición pueden estudiar música clásica, convertirse en tenores, etcétera, pero en mi caso fue una experiencia totalmente, valga la redundancia, empírica, y se debió a mis condiciones, a mi espíritu musical. Maestro, su merced inicia el tema musical en el año aproximadamente de los 80s, en puro auge de lo que era pues en Latinoamérica el rock americano, todo lo que venía siendo toda esa ola del punk y todos esos géneros. ¿Cómo llega usted a encontrarse o a tener cierta admiración o cierto gusto por lo que es la salsa? ¿Cómo es su primer acercamiento con el género? Bueno, yo creo que la primera salsa que yo escuché fue La Murga de Panamá de Willy Colón y Héctor Lavoe, Okay. en el año 69, 70, por ahí. Me gustó mucho. Sin embargo, la prioridad o lo más accesible a mí era la música local que hacía el maestro Luis María Frometa, conocido como Billo. Y fue una música muy melódica, muy rítmica, melódicamente hermosa. Y se cultivaba. En mi casa se compraban los 2 discos que el maestro Billo hacía al año. Okay. Esa fue mi primera escuela. Luego, a partir de los 14 años, comienzo a escuchar a Willy Colón con Héctor Lavoe o a Héctor Lavoe con Willy Colón, con toda aquella gama de temas como Abuelita, Timbalero, Tremendo clásico. Eboso, De ti depende, El Todopoderoso, Periódico de ayer, Emborráchame de amor. Una gama que fue lo que definitivamente me cautivó y me hizo decantar por ese ritmo, por Okay. esa, por esa cadencia. Entonces, con los años, a los 18 años, 17 años, comencé a perseguir al grupo más próximo a la salsa de mi provincia, que eran los Guacos. Allí conseguí una oportunidad y allí tuve mucho éxito durante 5 años y eso me permitió hacerme de un nombre que le resultara interesante a las disqueras para cuando di el paso de independizarme y comenzar mi carrera de solista a partir de 1985 con el álbum Apariencias. Pero maestro, antes de su merced ingresar a Guaco, tengo por ahí entendido y pues ojalá no me fallen los datos que tengo, usted ya había creado un grupo antes, como a sus 17, 18 añitos, que pues digamos que fue un grupo, pero nunca llegó a ser como algo muy, muy profesional. Sí, porque fue un grupo que no tuvo la oportunidad de grabar, de ser promocionado, pero me permitió ser líder de su organización, de su fundación y vaciar esas ganas y esa energía que se transformó luego en la oportunidad que recibí
de un grupo profesional al que yo admiraba, Guaco, porque este ensayo que yo hice, llamémoslo amateur, fue precisamente inspirado en esa sonoridad. Ok. Ya en Guaco, usted dura aproximadamente 5 años, si no estoy mal, donde también tiene mucho éxito. Digamos que Guaco ya era reconocido en Venezuela, pero cuando llega usted, digamos, a la formación y a pararse, digamos que enfrente de hacer la cara, una de las caras líder de la agrupación, empiezan a estallar a nivel casi que internacional, porque en Colombia se alcanzó a escuchar muchísimo, en Venezuela pues obviamente, en partes de Bolivia y pues Perú también, que le gusta mucho como el género salsero. ¿Cómo fue esa experiencia para usted, digamos, tener esos pinos a tan corta edad? Bueno, resultó una escuela sobre todo de metodología para aprender cómo se llegaba al estudio a grabar, cómo se hacían las guías. Fue el método estructural que yo aprendí para, durante 5 años, llegar al 85 preparado para ser compositor, productor e intérprete de mis propios discos. Fue una gran escuela, llena de mucha pasión, de muchos deseos de perfección, un taller donde todos aportábamos y aprendíamos. Y me llevó a pasear por, o sea, esa etapa me permitió recorrer Venezuela a lo largo y a lo ancho. Maestro, usted ahorita, perdóneme, continúe. No, y hacerme de un nombre dentro de ese grupo que me permitió que las puertas de las diferentes disqueras de la época estuvieran atentas a mi decisión de firmar como solista. Ahorita al inicio de la entrevista, usted me decía que normalmente, o usted considera que un músico nace con ese don, con ese, pues digamos que con esa esa mano divina para poder tener ese oído afinado para poder, pues ser músico, llegar a ser músico. Con la condición natural sine qua non que se necesitan para ser músico de mediano, bajo o gran éxito, que es el oído rítmico, que no se aprende, y en el caso de los cantantes, la afinación, que no se aprende. Justo le voy a hacer una pregunta para eso. Cuando usted sale de Guaco e inicia su carrera como solista, está bien entendido que usted es compositor. ¿En ese momento usted ya componía canciones? ¿En ese momento usted empezó a experimentar? ¿O cómo fue el proceso de usted llegar a decir, ok, voy a escribir mis propias canciones, voy a cantar mis propias canciones? Fue un proceso de una velocidad moderada. Yo escribí allí escasas 3 o 4 obras de carácter folclórico, no era lo fuerte, pero ya en el 4.º año con ellos ya yo estuve preparado y escribí mis primeras 2 salsas, y me las guardé para mi primer disco, que fueron Apariencias y Yo Soy el Hombre. Esas son las primeras 2 canciones que yo compuse. Para las personas que tal vez no estén familiarizados con Guaco, y maestro, corríjame si estoy equivocado, Guaco no era específicamente salsa. Guaco era un ritmo tradicional venezolano que se llama tamborera, si no estoy mal. Aunque la tamborera es un ritmo que se baila igual que la salsa. Creo que es un 4x4. Pero el color, el matiz, el sonido era muy diferente porque incorporaba elementos del folclore de nuestra provincia y lo hacían, vamos a llamarlo aquí, una salsa rara, especial, sui generis. Ok. Más adelante llega Apariencias, y para las personas que tal vez no han visitado el canal del maestro, los invito porque cuenta muchas historias, pero quiero que me cuente, yo ya me comí todos los videos, ya hice el estudio, pero cuéntele a todas las personas que nos estén viendo cómo nace Apariencias, porque es una historia interesante, una historia pues digamos que graciosa, porque a final de cuentas termina siendo muy real, muy común, más allá de lo que pues muchos pensamos. Bueno, yo creo que el método, en un principio inconsciente, que yo asumí como compositor fue la observación aguda de la realidad y de los fenómenos sociológicos clásicos de la dinámica de la convivencia, ¿no?, social y familiar.
Y generalmente en mi tierra había gente, ha habido gente con muy poca gente con mucho dinero, pero gente que hizo dinero con el trabajo, pero no había gente de sangre azul, lo que se llama en otros países oligarquía o nobleza, llena de pompa y boato. Entonces, la gente que pertenecía al club de más categoría socioeconómica en mi tierra hacía fiestas muy formales. Nosotros no faltábamos, éramos los contratados por antonomasia. Y todo era muy protocolar y todo era muy chévere y tropical, hasta que a las 2, 1 de la mañana llegaba el mariachi, la que se casaba se quitaba los zapatos y se rompía, ¿no? El hielo y la forma y el cuidado ese de la nobleza, ¿no? Que no es tal, porque repito, en Venezuela el abolengo de apellidos es muy escaso, prácticamente se puede decir que no existe, ¿no? Ok, entonces todo nace más que todo desde un punto de vista crítico y de analizar a la gente y cómo, pues como la canción dice, aparentan ser algo que a final de Claro, cuentas porque terminamos todos igual. aparentaba una rigidez, una formalidad, un gusto muy clásico, muy exquisito, pero el derrape llegaba a la 1 de la mañana y cada quien Ya. aterrizaba en sus raíces populares. Maestro, en ese álbum Apariencias tiene, pues digamos que un alcance muy grande, pero lo curioso de eso es que tal vez usted no se llegó a enterar que en Colombia, y por ahí he visto varias entrevistas, en Colombia también fue muy popular, pero usted se vino a dar cuenta que sonaba muchísimo en Colombia casi 13 años más adelante. No, yo me enteré bien temprano que fue número 1 en Colombia, pero yo tenía un contrato firmado muy leonino con mis representantes y mi representante no era de espíritu salsero y no sabía mercadear mi música, mis servicios. Entonces llegó el disco, tuvo éxito en Colombia y no llegué yo, sino 18 años después. Imagínese eso. La pegó durísimo, pero lo bueno de haber llegado, digamos que tarde, entre comillas, es que ya tenía muchos éxitos ya consolidados, que ya igualmente seguían sonando y seguían sonando. Digamos, llegamos al año de 1991 y usted lanza el álbum Durando, que también tiene un No, en, montón. en, en el 91 lancé Realidades, que contiene el hit, porque en el 92 lancé Durando. Perdóneme ahí. Y a lo que iba era que igualmente seguía abonando canciones que tenían muchísimo recorrido, muchísima historia y muchísima pegada. ¿En qué momento llega el maestro y dice, ok, ya estoy consolidado y quiero empezar a tocar en diferentes partes de Latinoamérica? ¿En qué momento usted dice, ya necesito salir, necesito que la gente me empiece a ver? Bueno, eso es un deseo que cada quien que irrumpe en mi oficio anhela conquistar. Pero eso no se planifica así, porque eso no depende absolutamente de uno. Eso depende del éxito de tu catálogo. Eso depende también de muchos factores, como es el caché, el precio. Mira, no hay fórmula, como yo siempre insisto, científica para el éxito. Yo se lo atribuyo en mi caso al dedo de Dios. No sé si tú has visto un cuadro de Michelangelo que se ha hecho famoso en el techo del Vaticano, porque al juicio final alguien señala con un dedo, creo que es ese. Pero yo decidir por mí mismo unilateralmente, voy a Colombia, voy a ser aquí exitoso, no, circunstancias inexplicables que lograron que el disco, como un vehículo cultural, se diera a conocer, gustara, y que eso fuera abonando para un catálogo que luego se traduciría en una demanda por mis servicios en los últimos 2 años, 12 años permanente. Claro, es una carrera
muy, digamos que agitada, pero a su vez muy bien recompensada tanto pues por la gente, por el público y pues por la misma audiencia. Maestro, usted tiene pues digamos que una cercanía gracias a sus composiciones con el maestro Willy Colón. Cuénteme cómo fue ese primer contacto, cómo usted llegó a los oídos o cómo llegó Willy Colón a usted, cómo es esa historia. Bueno, en el año 88 yo viví en Estados Unidos y lo fui a ver en un concierto en el Hialeah International Club. Y accedí al camerino, me permitieron entrar y me le presenté como cantante y compositor fundamentalmente. A los 2 meses le hice llegar las primeras 3 canciones, que fueron Vida Nocturna, Estoy por ti rezando y American Color, que fue elegida por él mismo para darle título a su álbum con Sony 1991, American Color o Color Americano, nominado al Grammy. Y allí comenzó una relación profesional que ya abarca del 91 para acá, los 32 años, más o menos, 30 años. 91 y 9, 2000. 91 y 9, 2000, sí, 32 años. Uh-huh. Y que se ha retroalimentado. Willy Colón me dio para la eternidad su participación vocal desinteresada o gratuita en un tema llamado Los Dolores del Amor en el año 92, desde el año 91. Yo después, en el 95, le daría lo que es el hit más grande escrito por mí, que es Talento de Televisión. A eso iba, antes de que su merced llegara a esa parte. Es tanta, digamos que esa afinidad de ustedes, tanto usted como compositor y él como cantante, en que él es el primero que le tiende a usted digamos que la oportunidad para poder hacer coro o hacer pues lo que decimos compañía o en voces o a dúo, esa canción que pues más allá del éxito de Talento de Televisión, que no lo desmerito y digo pues tremendo tema, Los Olores del Amor también es un temota que ha estallado muchísimo y es muy reconocido y que tal vez las personas que conozcan a Willy Colón y no conozcan a Amílcar Boscán, por Los Olores del Amor ya ahí directamente los unen y se dan la calidad se dan cuenta de la calidad de artista, de músico y de compositor porque pues es un tema infaltable en cualquier fiesta. Ya para más adelante llega pues lo que usted dice, la canción que usted le da y quiero que usted me cuente la anécdota porque tal vez uno como músico, como escritor, compositor, lo que sea, a uno le puede gustar una canción, pero llega al público y pues no estalló y no pegó. Uno no sabe. Pero ¿cómo se siente usted cuando le da Talento de Televisión? Que quiero que también nos cuente la historia, ya también la he revisado, pero ¿cómo es ese momento que usted le da la canción y esa canción se vuelve un hit? ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo me entero que la canción se volvió un hit, como decimos popularmente, a pie, porque no existía la globalización, todavía el fax era el vehículo de comunicación de correspondencia a distancia más importante, no existían las redes, las plataformas, y Willy me envió donde está Talento de Televisión, en un disco que hizo Sony Music con Blades y con Colón de Reencuentro. Sony salió a promoción con un tema llamado Tras la Tormenta, el tema no funcionó y abandonó el disco, pero la mano de Dios hizo que Talento de Televisión se pegara solo, gracias a la marca Willy Colón, en Ecuador, y Colombia. Yo recuerdo textualmente que me llegó el fax a las 2:30 de la mañana. Me imagino que ya Willy estaba en la habitación, con su todo, en fin, conectado al faja Amílcar. Te cuento que Talento de Televisión está acabando en Ecuador y Colombia, etcétera, etcétera. Bueno, yo no terminé de dormir esa madrugada, celebrando emocionalmente el hecho. Y de ahí para adelante, la canción comenzó a vivir esa canción tiene 28 años. Y siempre fue exitosa e increíblemente ahora vive su mejor momento.
Fue grande desde el 95, fue exitosa, llenó el camping. Hoy día forma parte, y vamos a llamarla que irrenunciable del repertorio que Willy hace en vivo. Es un clásico, es obligatorio dentro de lo que él toca personalmente, junto a O Que Será y tantas cosas hermosas que tiene Colón. Pero esa es la verdad. Y la historia se me ocurrió porque se estaban produciendo en el boom de las novelas venezolanas muchas novelas con muchas niñas bonitas pero sin talento. Además había una vedette que iba a Venezuela muy voluptuosa, bailaba muy bien el merengue, pero no bailaba salsa. Pero yo creo que fueron más las novelas de las actrices operadas, etcétera. Claro, yo conocía las novelas de los histriones y de las actrices más donde el físico no era el soporte de un protagonismo, ¿no? No era el hedonismo, ni mucho menos. Y ya en Venezuela todo se había convertido así como banal. En materia de novelas era más importante el estereotipo, la belleza, que la condición, la cualidad histriónica del artista. Y ahí es donde nace talento de televisión. Fallo, no pudo en la escena donde había llanto solo dobló, donde había canto solo dobló. Y así es una canción muy alegre y aparentemente muy ligera, muy trivial, pero no, esconde una profunda y demoledora crítica. Así es. Maestro, otra canción, y ya que estamos hablando de novelas, hay una canción que fue, pues digamos, la canción representativa, la canción, pues digamos, que ambientaliza esta novela. Por acá lo tengo, la novela Peligrosa, y es la canción Llorando. ¿Cómo llega, pues, esa canción a esa novela? ¿Cómo llega la novela a la canción? ¿Que fue primero el 1, el 2, el huevo, la gallina? Yo pertenecía a un sello disquero filial del canal de televisión. Ok. Pero no era nada común que una salsa musicalizara una novela, porque eso estaba reservado para los baladistas. Sin embargo, llegó un momento en que la gente del canal quiso como arriesgar algo más y cogieron el tema Llorando de mi álbum 1994, El Caribe en Nueva York, y lo incorporaron. Lamentablemente la novela no funcionó tanto y en consecuencia el tema tampoco, porque la suerte del tema iba vinculado a la novela, más la novela no necesariamente su suerte va vinculado al tema. Y en realidad de ese disco yo todavía espero que se conozcan cosas como Predestinado y Memoria en Lavoe, que es un homenaje a Héctor Lavoe, Quiéreme, y una canción que yo la considero fuera de época, o sea, pienso que le podrá llegar su momento, que se llama El Caribe en Nueva York. Ahí está. Para las personas que no lo han escuchado, péguense la escuchadita de tremendos temas. Maestro, digamos que desde 1995 usted hace una pausa y las personas que estén viendo esta entrevista se han dado cuenta del léxico que usted usa, que no es muy común, es un léxico pues bastante, digamos que certero, crítico y demás. Y considero yo que es por ese otro camino y ese otro, pues digamos, hobby, no lo puedo decir, sino como esa otra profesión que usted tiene, que es el derecho. ¿Cómo usted llega a decir, ok, quiero irme por este lado? Porque en Venezuela la transmisión de los hogares de clase media baja era graduar universitariamente a sus hijos. Fíjate que yo quise estudiar piano a los 9 años y no pude, no había recursos. La educación era pública y gratuita, desde la primaria hasta la universitaria. Pero yo quería estudiar piano a los 9 años, me llevaron al Instituto de la Cultura y a pesar de que mi manito, porque era una manito para entonces, no abarcaba la octava, las 8 teclas porque era pequeña, el deseo que vio el directorio en mí
hizo que me aceptaran. Pero los recursos del hogar no me permitieron ni siquiera iniciar, pues necesitaba un piano. Y un piano siempre ha sido un Claro. piano costoso. Entonces, lo que sucedió fue que yo seguí la carrera para complacer a mis padres, pero en el fondo mi espíritu también era bastante crítico, a pesar de tener en ese momento un nivel cultural bastante básico, siendo más animal de lo que soy ahora. Había algo en mí, había una chispa que me hacía vincular el derecho a la capacidad de comprender la complejidad de las leyes, de las relaciones sociales, porque el derecho no hace Ujú. más que regular o controlar la interacción de negocios, de familia. Hay derecho de familia, derecho mercantil, derecho laboral, derecho penal, derecho civil, para divorciarte, etcétera. Ujú. Y entonces yo en el camino lo vi como una nota especial de caché para distinguirme. Sin embargo, yo creo que si algún léxico yo he podido ganar y cierta elocuencia que podría yo tener actualmente se le debo más a la lectura, no solamente del derecho, sino de la bibliografía judeocristiana. Pues yo soy un cultivador de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Más allá de lo que la Biblia dice, hay muchas obras que marcan la diferencia para la interpretación del texto, porque la Biblia es un libro que habla de hechos precisos, más no de contexto. Ok. Vamos a decir que los evangelios podrían ser la hechura bibliográfica de nuestro Señor, más el contexto en el que nuestro Señor nació, creció, se desarrolló y murió. Es necesario comprenderlo para entender la Biblia. Pero ahí hay que meterse en Honduras, hay que meterse en lo profundo, hay que leer libros Ujú. de Bart Ehrman, hay que leer libros de John P. Mayer, hay que leer libros de Antonio Piñero y de tantos otros que han hecho obras de crítica histórica, donde a través de las técnicas modernas que lingüística se puede hasta determinar si ciertos dichos correspondieron a la época y por ende a Jesús o son interpolados por escribas que luego le agregaron a lo que hoy conocemos como la palabra santa algo adicional para Ujú. crear una teología y una doctrina favorable a su pensamiento y a su secta, entendida esta como un partido religioso. Es una cosa bastante loca porque uno se pone a ver y analizar. Digamos que uno cree que, o las personas creían que luego de su, pues digamos, pausa activa, digámoslo de esa forma, de dejar a un lado la música por el derecho o la abogacía, ya no solamente estaba, digamos que llenando ese espacio que tal vez era una meta propia, sino que también enriqueciéndose para en un futuro, ya no muy lejano, volver con toda, lo que no, como decimos en Colombia, con todos los fierros, para retomar la música. ¿Cómo fue ese regreso? Yo creo que en el fondo uno de niño busca parecerse al liderazgo que de aquellos hombres que uno reconoce como atractivos para el resto del entorno. Atractivos no en el sentido físico, sino que uno reconoce que generan la admiración Ujú. del entorno familiar. Y un abogado en Venezuela en el año 66 era como llegar papá Dios a tu casa. Claro. Y si era pariente, pero definitivamente a mí me gustó más, a mi ego de entonces le gustó más la obtención del reconocimiento a través de lo que yo concebía como ser artista o cantante. Pero en principio lo que te engancha es el premio que es el aplauso, que yo quiero ser seguido, yo quiero ser vitoreado, yo quiero ser Reconocimiento. aclamado, todo eso funciona internamente sin razonarlo, en el fondo es lo que buscas. Ujú.
hasta que se produce un despertar intelectual, espiritual. Por ejemplo, la faceta que yo más disfruto desde los 28 años de mi vida es la faceta de composición y grabación en estudio. Y allí no hay aplausos, ahí no hay nadie, estás tú y tus músicos, pero allí se engendra el gran producto ambicioso, que es la obra. Si la obra gusta, hay gratificación para el ego, hay gratificación para el artista, porque el artista, el político, el militar podrían calificarse como los oficiantes o las profesiones de mayor ego. Sí, claro. Claro, hay que distinguir autoestima, ego, narcisismo. Pero no nos desviemos tanto, porque ahí nos quedaríamos bastante rato hablando, porque soy una persona que también me gusta estar como pellizcando, investigando de todo ese tipo de digamos que admiraciones del propio ser humano. Pero continuemos con el tema musical. Maestro, luego de su pausa, como ya lo veníamos comentando, musical, llega la época de los 2000, una época que revolucionó la industria musical y que no solamente en cuanto a lo auditivo, sino también a lo visual. Llega lo que es el CD, llega lo que son los videoclips y demás. ¿Cómo fue ese, como volver a agarrar la tira, agarrar ese bus que se me está yendo, digámoslo así, para cuando usted regresó con ese nuevo álbum? Yo le hice un video a Apariencias patrocinado por un programa de televisión pública en Venezuela llamado Closot, donde tuvo que ver mucho la generosidad del canal a través de Di Valerio, que era la productora del mismo. Luego hice un video con César Pulido, Abraham Pulido, de un tema llamado Mujer de Piedra, que fue un gravísimo error en mi carrera como productor, porque me desvié del género, del sonido clásico. Yo tuve entre la década del 96, perdón, entre el 96 y el 2000 y algo, una etapa muy difícil y no pude concursar, participar con esa dinámica de grabación, video, porque no estaban dadas las condiciones del descubrimiento de mi catálogo o del éxito para mí. Es decir, después de un primer éxito tuve un descenso y fueron tiempos donde la abogacía me ayudó a sobrevivir. Posteriormente, ya estamos hablando de la época en la que mi primer CD es Realidades, el segundo es Durando, Apariencia fue un disco de acetato. Mis primeros dos discos fueron de acetato, luego vinieron los CD. Pero no necesariamente acompañados de video, porque yo tampoco estaba en una disquera latina, estaba en una disquera de vocación rockera, pop, Montaner, anglo. Por ahí también tenía varios artistas pues internacionalmente. Y le invertían, a pesar de que me trataron muy bien, con mucho afecto, la gran inversión iba dirigida a los artistas de ese género. Entonces, digamos que lo que yo resulto hoy, siempre por la gracia de Dios, a través de los amigos, de los hombres que quieren mi música, ha sido hecho a pie. Con las uñitas, sí, como decimos por ahí. Sin el recurso del videoclip. Pero sí voy a hacer un video sinfónico de 8 o 10 temas. Hay temas míos que se prestan porque tienen la cuerda grabada, como Melancolía del Domingo, como Palabras de un Adiós, como Por qué, como Respuesta. Respuesta y Melancolía del Domingo tienen cierta familiaridad, ¿verdad? Cierto como conexión. No, la única familiaridad es el background de trombones porque están en el mismo disco. En ese mismo disco también está Melancolía del Domingo, Los Olores del Amor, que también tiene violines. Son 5 temas que no pueden faltar, además de Apariencia. Faltaba Una Razón, que lo estamos relanzando con un sonido nuevo. Uno que acabo de escribir que se va a grabar el mes que viene para que salga
en enero del 24, Letanía. Y bueno, estamos haciendo música más o menos y subiendo al canal Amílcar Boscán en YouTube, Amílcar Boscán TV. Un tema máximo cada 3 meses demoramos en montar el otro. Vamos a ponerlo de una vez acá para que la gente pueda ver. Amílcar Boscán YouTube channel. Ahí está, para que la gente pueda ir y vea, pues, porque no solamente está la música, lo que les comentaba, el maestro pone ahí historias, anécdotas de diferentes, pues, sucesos y canciones. Ya para cerrar, maestro, me gustaría ver y también que usted opine, cómo ve esta ola de la salsa actualmente, a lo que pues veníamos conociendo hace 20 años. Bueno, la salsa es una variopinta gama de tendencias, o sea, hay muchos colores. He notado que hay muchos que tratan de hacer y de copiar o de emular el estilo de Sergio York. No les ha funcionado porque no hay segunda parte buena. Con el piano encima, el sonido de Mar Anthony, porque Mar Anthony hay uno, y yo no sé. Yo creo que hay tanto espacio para buscar me refiero al resto de quienes aspiran a un reconocimiento en este género. Hay muchas posibilidades de lograrlo con personalidad propia, bien sea por tu timbre vocal, por la estructura de tu background, la cuerda de metales, el uso melódico que hagas de los elementos que se van a grabar. Porque es inevitable tocar con trompetas y trombones, pero ¿qué van a decir esas trompetas y esos trombones? Van a hacer lo mismo que generalmente se hace, frases tiradas al aire sin gancho, excepto uno que otro tema, o van a cantar onomatopéyicamente. Es verdad y siento que concuerdo mucho con eso, porque uno pues muchas veces encuentra muchas canciones y lo veo mucho en el género urbano, que no es de mi gusto muy cercano, pero es eso, es solamente encontrar la rima, pero no cantar, no encontrar una historia, no tener una muy buena melodía, pues pienso yo que no es como, de verdad, como ponerse la 10, como decimos en Colombia nuevamente, ponerse la camiseta para decir, ok, voy a sacar una canción que diga, que transmita, que no solamente sea buena un mes y desaparezca, porque pues si nos damos cuenta, la salsa de hace 30, 40 años a día de hoy sigue sonando. A día de hoy sigue y sigue y sigue y porque pues creo yo y el maestro creo que está de acuerdo conmigo, es música. Está bien hecha. Había muchos productos que competían con estilo propio, Barreto, Pacheco, Colón, Gran Combo, un sinfín. Y se las ingeniaban para romper la monotonía, la homogeneidad, cosa que no sucede ahora en el género urbano. Yo no sé distinguir quién es quién. Maestro, ya para cerrar, 3 preguntas rápidas. Primera, película favorita. Yo creo que la de este señor de Mel Gibson que produjo Jesús. La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, sí. Muy buena película. Segunda, ¿con qué artista vivo o muerto le hubiera gustado trabajar? Ya trabajé con él y espero volverlo a hacer, Willy Colón. Listo, maestro. Y tercero, comida favorita. Bueno, en mi tierra hacemos una pasta italiana, en principio que la convertimos en algo criollo, le llamamos macarronada, y eso con un plátano maduro al horno, eso es. Suena delicioso, suena delicioso. También me gusta mucho un bistec con un plátano verde asado, un pedazo de queso blanco y un arroz volado blanco suelto. No, qué delicia, qué delicia. Señoras y señores, acá estábamos con el maestro Amílcar Boscán. Mira, dímelo. Haciéndole honor a apariencia, nada de caviar, paté y estofado. Lo mío es sobre barriga y plato paisa.
Con eso cerramos esta entrevista. Agradecerle, maestro, por su tiempo, por esta entrevista tan amena. Hablamos sabroso, delicioso, de, pues, brevemente, ¿no? De lo que es su carrera, de lo que ha sido, pues, sus influencias, de lo que ha sido, pues, su vida, digamos que algo así como personal, su punto de vista en cuanto a muchas cosas. Y agradecerle nuevamente a Varela Productions, a Peruvian Dining Entertainment, que son los encargados de que este maestro nos visite el próximo 23 de septiembre. Dígame, maestro. El 23 de septiembre en Toronto. Ahí está, para que ustedes vayan. Y el 22 está Dos en el en Vancouver, Montreal. en Montreal. Montreal. Estará Osvaldo Román y Jan Collazo. Ahí tienen dos ex Nietzsche, uno ex Guayacán Orquesta, el otro ex Puerto Rican Power. O sea, lo que hay es salsa para tirar para el cielo. Maestro. Muchas gracias, siempre a la orden. Ha sido un honor conversar contigo y estamos siempre disponibles para ello. Bendiciones, maestro, muchas gracias. Y si me regala un pedacito, no sé, de los olores, de apariencias, para cerrar con broche de oro esta entrevista. Sé que el amor de dolores de vida y victoria si fuimos leales. Deja un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave del perdón. Maestro, muchas gracias, bendiciones y nos vemos el próximo 23. Feliz tarde. Nos vemos, gracias.